A continuación, desarrollaremos un concepto propio de la ciencia política y de la ciencia jurídica, el cual es el poder legislativo. ¿Por qué digo que es un concepto? Porque antes que una institución es un vocablo que se ha ido formando a lo largo del tiempo y ha adquirido institucionalidad cuando ha operado bien en el surgimiento de los estados, considerando que la sociedad en su devenir ha sentido la necesidad de que el Estado exista. Por tanto, cabe decir que no existe un Estado sin sociedad, ni podría existir una sociedad sin Estado. En ese tema desarrollaremos al Poder Legislativo y más adelante al Poder Judicial, tanto en sus características y estructura, el rol del Congreso y de la Corte Suprema, como la institución más alta dentro del Poder Judicial. El Poder Legislativo es el organismo que tiene la misión o la facultad de hacer leyes. Es el poder que crea las leyes, potestad que implica la posibilidad de regular, en nombre del pueblo, porque nació de la voluntad popular, los derechos y las obligaciones o deberes de sus ciudadanos en armonía con las normas y disposiciones de la Constitución. Para ejercer la facultad está otorgada de una incuestionable autoridad que concede la representación de la voluntad popular. Nuestro Congreso de la República tiene 130 congresistas desde el año 2011, desde el inicio del gobierno del presidente Ollanta Humala. La función que ellos ejercen nace de la voluntad popular, por tanto se les denomina padres de la patria y deberían, en su función hacer leyes, sentirse con la responsabilidad de, al ser elegidos, cumplir con la voluntad popular, que es hacer mejores leyes para mejorar el Estado peruano, su realidad. El concepto de poder legislativo implica que está conformado por el órgano legislativo. Entiendan este órgano no como la diferencia entre órgano y organismo propio de la administración pública, sino asúmanlo como una institución. Es un poder constituido, compuesto por una o dos asambleas representantes de la nación, libremente elegidos, cuya finalidad es dar expresión a la voluntad del Estado en lo que refiere a la función de elaborar, modificar o derogar leyes. Ellos crean leyes, las modifican y las pueden derogar o abrogar. Existió hasta el golpe de abril, del 5 de abril de 1992, hasta antes que se promulgue la nueva Constitución de 1993, dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, representados por un número proporcional de votantes que los habían elegido y cuya finalidad última era que los diputados discutían los dictámenes de ley derivados de las comisiones específicas parlamentarias, y se iban a discutir en una segunda instancia para promulgarse como leyes por parte del Senado, que eran representados por lumbreras, ¿no?, por personas con experiencia, con manejo adecuado de la normatividad, ¿no?, y que una ley era una ley promulgada por un Congreso de dos cámaras, era una ley debidamente realizada, debidamente hecha, y era una ley que iba a ser efectiva. ¿Qué sucede después? Hacemos referencia a la función legislativa. El legislador ejerce una función pública, siendo un cargo político. ¿Cuál es la función legislativa? Debatir y aprobar reformas de la Constitución, leyes, resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, como hemos visto, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Constitución Política del Estado y una norma que es la que regula cómo opera el Parlamento, el Congreso, que es el reglamento interno del Congreso. Les precisé en una exposición anterior cuál era la ubicación en la pirámide de Kelsen del reglamento del Congreso. Y entre el debate de si tenían rango de constitución o de ley, preferimos el rango de constitución. ¿Por qué? Porque está estrictamente vinculado como una ley orgánica
a la constitución de una institución política que es un poder del Estado que está reconocido en la Constitución Política del Estado. El Ejecutivo, quien toma decisiones y las ejecuta, el Legislativo, quien legisla y establece normas, y el Judicial, que vamos a ver más adelante, que está encargado de controlar y juzgar que esas leyes puedan ser marcha y cumplidas. Como ven, tres poderes con tres funciones distintas. Que existen tres poderes porque hay un contrapeso de frenos y contrapesos. El legislativo en la mayor parte de países del mundo se compone de dos cámaras. Ya les precisé que es la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Resultado, una ley bien pensada. Función de control político, porque también son políticos. La función de control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, actos de investigación y aprobación de acuerdos sobre la conducta política de gobierno, los actos de autoridades, delegación de facultades legislativas, decretos de urgencia, fiscalización sobre el uso y disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento del presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República, el antejuicio político, cuidando que la constitución política y las leyes se cumplan, disponiendo de lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. ¿Dónde están las funciones del Poder Legislativo? Ya les he precisado, en la Constitución Política del Estado y el reglamento interno del Congreso. Ahí está específicamente reseñado cuáles son las funciones que están aquí a manera de resumen mencionadas. Tenemos como estas funciones generales también funciones específicas. ¿Cuáles son las funciones específicas? Nombrar, designar al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros del directorio, que son 3 del Banco Central de Reserva, y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Le corresponde también la remoción de los que ha nombrado en los procedimientos y casos previstos en la Constitución Política del Estado. El Poder Legislativo tiene 3 funciones. Uno es representación, otro es carácter legislativo, elaborar, modificar o derogar leyes, y la labor de investigación. Quiero hacer una tingencia respecto a la labor de investigación, ya lo hemos tocado antes. En realidad, si es quien hace cumplir las leyes, el Poder Judicial, que tiene como función constitucional, ustedes se preguntarán, ¿y el Congreso por qué investiga? Tenemos la Comisión Lavajato, el Club de la Construcción, el caso Odebrecht, etcétera, que está discutiendo en comisiones ad hoc en el Congreso. ¿Por qué? Porque tiene esa iniciativa que se lo legitima el reglamento del Congreso, ¿no? Cuyo resultado será presentado para ejecutarse al Poder Judicial para que pueda ser efectiva una eventual sanción al investigado, ¿no? Tenemos, ¿qué más? ¿Cómo se organiza el Congreso de la República? El Pleno del Congreso. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso y está constituida por todos los congresistas incorporados y funciona conforme a las reglas del quórum, número mínimo de asistentes para tomar una decisión y del procedimiento que establece la Constitución y el reglamento. Se votan y realizan todos los actos que prevén las normas reglamentarias, las normas legales y el principio de la Constitución. ¿Cuál es la dinámica? Al inicio del periodo de sesiones, los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentan una propuesta donde se detallan los proyectos de ley que consideren necesarios debatir y aprobar durante dicho periodo. El Pleno del Congreso votará la inclusión de estos proyectos en la agenda legislativa, en la que se incluyen solo los que obtengan mayoría simple, 50% más 1. El debate de esos proyectos de ley se tiene prioridad tanto en comisiones como en Pleno del Congreso, salvo lo dispuesto en el 105, que no impide que pueda determinarse y debatirse otros proyectos. Una iniciativa legislativa traducida en un proyecto de ley, previamente pasado el filtro de la comisión especializada, va al Pleno y se debate y se vota y se promulga por mayoría simple, ¿no? ¿Qué más? Algo más sobre la labor legislativa, señores. El Congreso, ¿qué cosa hace? El Congreso además expide leyes orientadas a garantizar goce y respeto de derechos fundamentales. La ley, en tanto de elaboración legislativa, justifica su posición de legitimidad del sistema de fuentes. ¿Por qué? Porque hay un debate político que refleja lo dispuesto en la Constitución, ¿no?
en la cual la idea siempre es que tanto la mayoría como la minoría esté representada, proponga sus propuestas y sean aprobadas si son las adecuadas, ¿no? Y han sido muy estrictas y acuciosamente estudiadas. El Congreso representa a la nación y expide normas que deben observar no solo las materias tenidas reguladas, sino perseguir la eficacia de los derechos fundamentales, favoreciendo o intentando favorecer el derecho de minorías de alcanzar el goce y respeto de los derechos fundamentales por adopción de medidas de carácter general o especial, tomando en consideración los diversos factores existentes a nivel económico, social. Es decir, no va a proponer el Congreso un proyecto de ley que atente al derecho fundamental de crear empresa en el Estado peruano. ¿Por qué? Supongamos que hay se debate en el Pleno del Congreso un proyecto de ley a efectos de que el impuesto a la renta no sea de 30% para los que son de tercera categoría o empresarios, sino 40%. Porque ahí se estaría atentando contra el derecho fundamental a la libertad de empresa. ¿Dónde están los derechos fundamentales? En la Constitución Política del Estado, en la primera parte. Desde todo el artículo 2. Si bien es cierto, el artículo 1 es el de la defensa de la dignidad de la persona humana, cuyo fin específico del Estado, todo lo que son las libertades y derechos fundamentales que no son libertades, están desde el artículo 2 en adelante. Y siempre, que esto quede bien claro, por favor, siempre quien tenga iniciativa legislativa desde los ciudadanos, con 5.000 firmas o 5% de la población ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones, como el presidente de la República en la propuesta para elaborar un decreto legislativo, y con mayor razón en el Congreso, nunca ninguna ley debe violar un derecho fundamental. El ejemplo que les di, ¿no?, reseña que se estaría atentando contra su libertad de empresa y por qué no también contra el derecho de la propiedad, que también es un derecho fundamental, ¿no? Se editan leyes en la medida que no lesionen derechos fundamentales, ¿no? Y se considera, pues, el nivel económico, político y social del país. No va a expedir el Congreso de la República, ¿no? En el ejemplo que les di, estaría atentando no solo con el derecho fundamental, sino contra la economía del Estado, porque había menos inversión privada, ¿no? Supongamos el Estado no va a promover un proyecto de ley que atente contra el fisco o el tesoro público, ¿no? Las leyes tienen que ser reales, factibles de aplicarse en la realidad, considerando todos los aspectos, económico, social y político. En su relación con otros poderes, el poder legislativo y el judicial tienen el mismo rango. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Coordinación o cooperación? Coordinación. Con competencias separadas pero complementarias. Entre el poder legislativo y el jurisdiccional no existe una relación de jerarquía a favor del primero. Se trata de dos poderes de idéntico rango con competencias separadas, complementarias al servicio de la Constitución. Una interpretación distinta haría sucumbir el principio de supremacía constitucional, institucionalización y de la soberanía parlamentaria, reinstitucionalización, y negando en consecuencia los fundamentos mismos del Estado constitucional. Son complementarios. Interpretar indebidamente esta norma atentaría contra el principio de la supremacía constitucional, ¿no?, reinstitucionalizando de la soberanía parlamentaria y negando en consecuencia los fundamentos. No, el Estado, los fundamentos mismo del Estado constitucional. El Estado, en sus tres poderes, tiene una función de contrapeso de determinadas competencias y tiene un carácter complementario. Tú elaboras las leyes, poder legislativo, yo, poder jurisdiccional o judicial, las hago cumplir. Reglamento del Congreso. Es la segunda norma más importante que deben observar todos los congresistas al momento de ejercer su función. El reglamento del Congreso es una fuente normativa de acuerdo al artículo 94 de la Constitución Política del Estado
y establece que, como lo establece expresamente el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución, toda diferencia doctrinaria que pueda existir respecto al lugar que ocupa el reglamento del Congreso en el sistema de fuentes del derecho no tiene lugar en el ordenamiento jurídico peruano, ya que la propia Carta Fundamental de la disposición recién citada ha establecido que dicha norma tiene rango de ley. Se trata pues de una fuente primaria del derecho y por tal solo se somete a la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con esta propuesta encontrada, ¿no? Porque el reglamento del Congreso especifica las competencias del poder, uno de los tres poderes del Estado más importantes. Por tanto, esa funcionalidad para mí tiene un carácter equiparable a una ley orgánica. A la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? A la ley orgánica del Poder Judicial, etc. Es una propuesta, ¿no? Hay que reflexionar. Las diapositivas no son para interiorizarlas y memorizarlas, ¿no? Son para cuestionarse también. Son para cuestionarse. Hay otra propuesta que señala que, en igual sentido, respecto al reglamento del Congreso, este no solo tiene fuerza de ley, sino también naturaleza de ley orgánica. La propuesta que yo propongo. La estructura y funcionamiento de los poderes gozan de reserva de ley orgánica, de acuerdo a los siguientes criterios. En el caso del Congreso, debe considerarse que, conforme al artículo 94 de la Constitución, el Congreso de la República se regula por su reglamento que tiene fuerza de ley, constituyendo este hecho una excepción a la regla de que en principio los poderes del Estado se regulan por ley orgánica. Sin embargo, es pacífico asumir que dicho reglamento goza de naturaleza equivalente a ley orgánica. Para mí, si tiene carácter de ley orgánica y las leyes orgánicas tienen rango de Constitución, también tiene rango de Constitución. No existe ley orgánica del Congreso de la República. La ley orgánica, quien contiene tanto los principios, función, competencias, es el reglamento del Congreso. Por lo tanto, para mí, porque les he mostrado dos opiniones contrapuestas, no conciliadas en la doctrina, para mí, ley orgánica, reglamento del Congreso, rango de Constitución. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que sea ley orgánica? Ahora, ¿por qué? Porque se sobreentiende que la función va a ser tan prístina, tan pura, tan regular, tan previa, tan adecuada, tan adecuada y previdamente hablando, que dentro de si la Constitución es la norma máxima del Estado, la función del presidente de la República va a tener rango de Constitución y no podría ser algo que la inobserve. Ese es su carácter pristino. El reglamento del Congreso, que es la ley orgánica del Congreso, va a tener rango de Constitución. En ningún caso podría vulnerar la Constitución porque tiene el mismo rango. Igual la ley orgánica del Poder Judicial, y como vamos a ver más adelante, la ley orgánica, la que le da origen a una institución para que ejerza su función y se concretice, que es el ideal institucionalidad. Entonces, las leyes orgánicas sí tienen rango de Constitución. El reglamento del Congreso tiene rango de Constitución es porque la función va a tener carácter de Constitución. Hay que reconocer esto y considerarlo y tomarlo muy en cuenta. Productos normativos. Además de el Congreso hacer leyes ordinarias, ¿no? Etcétera. Digo etcétera porque dentro del rango en la pirámide de Kelsen, si bien es cierto, las leyes ordinarias están legitimadas por la función del Congreso, debatió en el pleno un proyecto de ley para que sea ley, ¿no? También encontramos resoluciones legislativas
Las resoluciones no tienen rango de ley, pero están por debajo de la ley. Son normas infralegales que en ningún caso debe contradecir o vulnerar tanto la norma como los principios de la Constitución, como la norma con rango de ley. Reitero, ¿qué normas con rango de ley tenemos? Tenemos las leyes ordinarias, que son las que promueve el Congreso. Tenemos el decreto legislativo, que es la iniciativa legislativa del presidente de la República y del Consejo de Ministros. Tenemos los decretos de urgencia, que son en caso de crisis económica y financiera en el Estado, etc. También tenemos resoluciones legislativas que están debajo de que están en la tercera escala, ¿no?, de la pirámide kelseniana. Se trata de actos parlamentarios que generalmente regulan casos de manera particular y concreta. Es la excepción a la generalidad de la ley. Tiene rango de ley porque el inciso 1 del artículo, aquí tampoco estoy de acuerdo, inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y Reglamento y el artículo 4 del Reglamento del Congreso le confieren implícitamente una jerarquía homóloga de la ley. En efecto, el artículo 102, inciso 1 de la Constitución establece que son atribuciones del Congreso de la República dar resoluciones legislativas y el reglamento del Congreso. A ver, hay resoluciones legislativas de diversos tipos. Vamos a precisar en línea de principio lo siguiente. Las resoluciones legislativas, acá está el debate como el reglamento del Congreso. ¿Tiene rango de ley o de reglamento? Para algunos doctrinarios están entre un tema y otro. Por un lado hay unos que lo consideran que tiene rango de ley, por otro lado otros consideran que tiene rango de reglamento. Para mí es una norma respetando la construcción más perfecta de la escala normativa. No solo está la apreciación de la pirámide de Kelsen, en la cual en el vértice principal está el Congreso, en segundo término la ley es la norma con rango de ley, en tercer término las normas reglamentarias. También están las resoluciones y por debajo están los decretos. Entonces, no sé por qué discutir si corresponde ser una norma o está debajo una norma con rango de ley, cuando es claro que una resolución tiene carácter infralegal, ¿no? En la posición son disquisiciones que existen y son válidas, ¿no? Hay resoluciones legislativas de dos tipos: las que aprueba el legislativo con la finalidad de darle una particularidad a una norma con rango de ley, y existen otras que derivan en la construcción, en la precisión de una norma respecto a un caso específico que está dentro del reglamento del Congreso, ¿no? Son propuestas válidas, existen, pero ya depende de ustedes formarse su opinión. Hay reglas para la presentación de proposición de resoluciones legislativas, ¿no? En el caso, esto es importante que lo sepan, en el caso del Poder Ejecutivo, la aprobación de tratados internacionales, la concesión de prórroga en un estado de sitio, ¿no? Estado de sitio es cuando hay una situación de guerra exterior en el territorio peruano, que deberá contener la nómina de derechos fundamentales cuando hay estado de emergencia o estado de sitio, la Constitución permite que se limiten ciertos derechos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, etcétera, ¿no? Restringido se suspende. Autorización del ingreso de tropas extranjeras al territorio con el fin de sin afectar la soberanía nacional, conforme al artículo 80 del artículo inciso 8 del artículo 102 de la Constitución. Declaración de guerra y firma de la paz conforme al inciso 16 del artículo 118 de la Constitución. Autorización al presidente para salir del país conforme al inciso 1 del artículo 102 de la Constitución. Y este es el primer acápite, ¿no? Es causal de vacancia cuando el presidente sale del país mediante una resolución legislativa y no regresa en la fecha que establece
esta resolución que debe regresar en casos de vacancia. ¿Okay? Que quede claro que cuando hay un tema de amenaza por intromisión de tropas extranjeras en el Estado peruano, ¿no? Cuando hay un tema de tratados internacionales que han sido firmados, ¿no? Cuando hay una declaración de guerra y firma de la paz, ¿no? Autorización del presidente para salir del país, se expide una resolución legislativa. En segundo término, ¿para qué casos? Las proposiciones de resolución legislativa presentadas por congresistas no podrán versar. Este es el segundo supuesto. Sobre qué cosa no puede tratar una resolución legislativa. Lo siguiente. Con relación a la fuerza normativa denominada ley, en sentido material deben tenerse en cuenta dos puntos. Su expedición le corresponde al Congreso de la República conforme al inciso 1 del artículo 102 de la Constitución. Es atribución del Congreso dar leyes. Atribución que estriba en los principios de soberanía política mundial. El Congreso da leyes. ¿Por qué nos representa? En segundo término, para la Constitución, la fuente normativa denominada ley comprende las leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes de desarrollo constitucional y las que tienen una denominación asignada directamente por la Constitución y cuyas diferencias no radican en su jerarquía ni en el órgano que las expide, sino en procedimiento de aprobación y las materias que las regulan, ¿no? Esta es una circunscripción sobre qué es lo que no debe versar la ley. Debe una ley estrictamente ajustarse ¿a qué? A la expedición de leyes, a la precisión legislativa de leyes ordinarias, orgánicas, de desarrollo constitucional, etc. Y así, ley de presupuesto, ley de endeudamiento, de equilibrio financiero, etc., ¿no? Ley autoritaria, es decir, si tiene iniciativa legislativa del presidente de la República, se lo envía al Congreso precisando plazo y materia, y el Congreso lo que expide es una ley autoritativa para que el presidente promulgue esa ley, como decreto legislativo, ¿no? Leyes orgánicas sujetas a los requisitos materiales y formales. Así es que si el Estado se va a endeudar, ¿no? Si hay una ley de presupuesto, la ley de presupuesto la elabora ¿quién? El Congreso de la República. Hay un deber de legislar, ¿no? Ahí tiene un carácter negocial, como acá dice, relación de voluntad, solucionar conflictos a nivel reglamentario y legislativo en el sentido constitucional, ¿no? Dictar normas que permitan hacer cumplir, respetar o ejecutar las actas y otras de mayor jerarquía. Una ley para que tenga validez requiere dos condiciones: accesible y previsible. Accesibilidad implica que el individuo debe conocer los supuestos de las normas que le son aplicables. ¿Cómo participa el individuo, las asociaciones civiles, en la elaboración de una ley que va a afectar una situación determinada? Mediante la sociedad civil. Todos formamos parte de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque los que forman la sociedad civil son los que acatan las normas en contraposición con los hordas, ¿no? Toda legislación nacional y todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza incluyen disposiciones constitucionales congruentes con sus elementos. La ley había asumido la generalidad como atributo esencial. Sin embargo, esta actividad propia del Estado liberal se ha visto transformado dentro de un Estado social. Que quede claro que hay una cuádruple obligación del Estado, ¿no? Negociar, declaración de voluntad, solucionar conflictos reglamentarios o legislativos, y que la ley tiene que reunir dos condiciones. Por un lado debe ser accesible para todo ciudadano, y por otro lado tiene que dar un carácter de compliance, de prevención de conductas para que no acontezcan. Acuérdense que, y lo vimos en el caso de los fenómenos sociales, aparecen y o hay leyes que las prevén, las menguan, evitan mayor afectación al ciudadano con su existencia, pero de ninguna manera la puede contrarrestar, ¿no? Restricciones para legislar. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no a razón de diferencia de las personas. Ninguna ley tiene fuerza de efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley, también que hace efecto por sentencia que le da su constitucionalidad. La Constitución
no ampara el abuso de derecho. Bueno, esto ya es un tema propio de la abogacía, quisiera compartirlo, ¿no? ¿Cómo se expiden las leyes especiales? Porque le exige la naturaleza de las cosas mediante la resolución legislativa. ¿Qué sucede? Ninguna ley, por regla general, tiene fuerza de efecto retroactivo solo en materia laboral y en materia penal. ¿Por qué? Porque hay un principio legal que es el indubio pro reo o el induro pro operario en el caso laboral. Es decir, en caso de duda, siempre estar a favor del reo, del trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializa acá? Cuando favorece al reo, porque estar a favor del reo por una interpretación de la ley o una contradicción de dos leyes, se interpretará a favor del reo y en ese caso, esa ley sí sería retroactiva. La ley se deroga por otra ley, función legislativa, y queda en efecto por sentencia que declara su constitucionalidad. Sería constitucionalidad. La Constitución no ampara en ningún caso el abuso de derecho. ¿Qué es abuso de derecho? Un abuso de derecho es aplicar más allá de la interpretación, o sea, hacer una interpretación forzada de una norma a efectos de que se plasme y sea aplicable a una realidad determinada, ¿no? Así es. Facultades delegadas. Esto lo hemos mencionado, hay una legislación ejecutiva, ¿no? Cuando le pide dictar decretos legislativos con rango de ley, siempre que me dé la autorización del Parlamento mediante una ley autoritativa. Tenemos la legislación ejecutiva delegada, es el resultado del ejercicio de la función legislativa, ¿no? Todos esos son los fundamentos del Ejecutivo respecto a la iniciativa legislativa para elaborar leyes. Esto lo pueden leer, esto es bastante interesante, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones entre la emisión de leyes y la ley autoritativa del legislativo al ejecutivo? Tenemos en casos que no se deben aplicar, ¿no? Hay un procedimiento que está dentro del reglamento del Congreso, ¿no? Hay una iniciativa legislativa por parte del Congreso, se publican las normas, ¿desde cuándo son vigentes? Por regla general desde el día siguiente que se publica en el Diario Oficial del Peruano. Por regla excepcional, en la fecha en la que diga la norma, ¿no? La norma puede decir, como en el caso de las normas tributarias, dentro de un mes de publicada esta norma en el Diario Oficial del Peruano. Eso depende. La regla general es al día siguiente, excepcionalmente donde lo dice cuando lo diga la norma. Publicación de normas. Una norma se encuentra vigente desde el día siguiente de su publicación, salvo disposición contraria de la norma que posee su vigencia en todo o en parte, ¿no? Cuando la norma continúe desplegando sus efectos y cuando, a pesar de no continuar su efecto, la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar los efectos que la norma cumplió en el pasado. Esto es si hubiese versado en materia penal o tributaria, como les he indicado, ¿no? Una vez ¿qué pasaría si hay una norma que viene surtiendo sus efectos, ¿no? Y se declara la inconstitucionalidad de esa norma por parte del TC porque está violando un derecho fundamental? Automáticamente la aplicación de la norma cesa en el estado en que se encuentre, ¿no? Pero no implica que el corte, por declaración de inconstitucionalidad que le quita, que deroga esa ley, ¿no? Va, en el caso, supongamos, que haya producido efectos de desventaja para el ciudadano, o poner una demanda amparándose en la norma anterior. Por regla general no se puede hacer eso. Salvo en materia penal. Supongamos que una pena ya no es de 20 años, sino a 10 años, de pena privativa de libertad, en ese caso, sí operaría la retroactividad benigna, porque es a favor del reo. Esa conducta por la cual está en el penal de Chayapalca dejó de serlo. Automáticamente se dispondría la libertad del individuo, porque una norma es retroactiva solo en supuestos específicos. Por regla general es irretroactiva, ¿no? A ver.
Vamos a pasar ahora a continuación al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial es el tercer y último poder del Estado peruano. Tiene un contenido constitucional, ¿no? Representa a quienes se encargan de hacer cumplir las leyes o de declarar derechos, ¿no? Y cumplen un rol preponderante en la ciudadanía. Lamentablemente hoy hay desconfianza en el Poder Judicial. Los que trabajan en el Poder Judicial justifican que no hay suficiente presupuesto, logística, personal, están los expedientes en el piso, no hay anaqueles suficientes, etc. Y por otro lado, la ciudadanía clama derecho, clama su justicia, ¿no? Pero quiero compartir mi experiencia como abogado, ¿no? Por algún motivo, yo por la experiencia que tengo, cabe la posibilidad de que no se haga justicia por más que el hecho sea flagrante. ¿Por qué? Porque no hay una buena defensa. Y no estoy yo haciendo algún tipo de apología que nosotros los abogados somos la profesión más importante de la sociedad, sino que así opera el sistema de justicia en el Perú. Y el sistema de justicia es todo un armatoste, una estructura con su organización y con funciones específicas y determinadas para cada órgano u organismo, ¿no? Quien preside, acá vamos a hablar, ¿dónde está reconocida la función jurisdiccional? En la Constitución Política del Estado, en el artículo 139, ¿no? Y ahí precisa de los principios y derechos de la función del Poder Judicial, función jurisdiccional. ¿Qué dice la Constitución? Respecto a la función jurisdiccional, la Constitución dice que la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. Quiero hacer la salvedad de que este tema es bastante amplio. Voy a tratar de ser bastante sucinto, pero que les queden las ideas más importantes de este poder del Estado, que es una disciplina autónoma, ¿no? ¿Qué quiere decir la Constitución cuando dice esto? Solo es jurisdicción la del Poder Judicial, salvo y por excepción la militar y arbitral. ¿Qué quiere decir? Que existe jurisdicción militar y existe jurisdicción arbitral. Básicamente, la militar es la que se rige por la normativa, ¿no? Militar. Hay delitos que solo cometen los militares, sean de las distintas Fuerzas Armadas, ¿no? Y que son juzgados en fueros en los cuales los jueces son jueces del fuero militar. A manera de ejemplo, el abuso de autoridad, la tortura desde el punto de vista militar, ¿no? También existe la tortura como delito en nuestro Código Penal y también otros delitos, pero el fuero acá es civil, acá es juzgar para civiles. Cuando la tortura lo hacen militares, cuando el abuso de autoridad lo hacen militares, cuando hay un tema de una inconducta funcional de los militares, ellos tienen su propia normativa y sus propios jueces, los jueces militares. Tenemos la arbitral, que es toda una materia, ¿no? De la cual soy árbitro, tengo la experiencia suficiente, y solo quiero precisar que tengan la idea de que el arbitraje es una disciplina nueva en el mundo, ¿no? Se formó en Estados Unidos y en Europa, y la finalidad, ¿cuál es la esencia del arbitraje? Que las partes, por iniciativa de la voluntad de ellos en un contrato fuera de decidan, en el caso de que surja una controversia, que lo resuelva un juez privado, mal llamado juez privado, ¿no? Un árbitro que es el que ponga solución a su controversia, o número de árbitros que la parte considere determinada. Pueden ser 3, un tribunal arbitral, 4, 5, 6, número par, eso depende de las partes. Es una disciplina nueva, existe hoy, y la Constitución la reconoce de carácter excepcional
jurisdicción al arbitraje. No vamos a detenernos en el arbitraje ni en lo militar porque no es el caso, ¿no? ¿Qué más dice la Constitución? Aclarada por la sentencia del Tribunal Constitucional. A ver, ahí es lo que hay que cerrarlo porque es importante. En realidad, hablar de temas de normas es bastante copioso y denso y hay demasiada información. Las normas jurídicas no solo son la Constitución, las leyes ordinarias que promulga el Congreso, la iniciativa legislativa cristalizada en ley autoritativa para que el presidente de la República expida un decreto legislativo o las resoluciones legislativas que hemos visto, no. También hay otras normas, ¿no? Hay otras normas que no son, que son normas no en el sentido de leyes, sino como fuente normativa. ¿Y quién la propone? El Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución en el Perú y del control constitucional. Si hay una causa que llega hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Y esta causa considera el tribunal que es relevante, por mayoría simple, relevante para la ciudadanía porque, supongamos, cubre un vacío que no lo cubre una ley o le da una interpretación especial que la ley no facilita como interpretación, ¿no? Esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene carácter de precedente vinculante, pero esta sentencia del Tribunal Constitucional debe decir expresamente al final de la sentencia: esta sentencia tiene carácter vinculante. ¿Qué significa? Que es de observancia obligatoria, precedente vinculante, observancia obligatoria. Cuando se vea, por tanto, los abogados no solo resolvemos una causa, no resolvemos, asesoramos con leyes ordinarias o con decretos legislativos, también con sentencias. ¿De quién? Del Tribunal Constitucional. Solo el Tribunal Constitucional puede expedir sentencias que, al ser de observancia obligatoria, porque ahí lo menciona en su sentencia, sea aplicable de manera general, impersonal y abstracta para complementar una ley que considera que debe complementarse, no necesariamente. Lo puede hacer también la Corte Suprema. ¿Mediante qué? Mediante sus sentencias casatorias. La casación es un recurso legal judicial en la cual un proceso llega a la Corte Suprema. ¿Para qué? Porque se interpreta de que no es, si fuera derechos fundamentales va al TC, si no lo es decir, si son derechos subjetivos, se analiza y se cuestiona qué cosa, que ha habido que el juez de primera o segunda instancia interpretó erróneamente una norma o no supo cómo actuar ante el vacío de la norma. Frente a esos dos supuestos, una causa judicial puede llegar a la Corte Suprema. La Corte Suprema resuelve y cabe la posibilidad de que se expide. Puedes pedir la sentencia que resuelve el caso en particular, pero si la considera relevante, expide lo que se llama pleno casatorio. ¿Ok? Entonces, plenos casatorios existen, ¿no? Por ejemplo, a manera de ejemplo, hay una figura que es el de daño al proyecto de vida, ¿no? Que es un concepto que va más allá del daño moral resarcitorio del Código Civil, en lo que es responsabilidad civil, ¿no? ¿Y de qué trata? Trata de la vulneración de un derecho muy específico, el cual es frustrar el proyecto de vida de una persona. Si un futbolista lo atropella que ya estaba en un club, supongamos que estaba en el Barça, en las divisiones intermedias, sub-20, ¿no? Jugador peruano de nacimiento y jugando en el Perú, y estaba seleccionado para integrar la sub-20 de Barça. Viene una camioneta 4x4, la atropella y le destroza las piernas. Le ha roto su proyecto de vida, su proyección, le ha frustrado la vida, y al haberla frustrado, el carácter resarcitorio cambia en cantidad y en características. Ese es un tema resuelto por un pleno casatorio, porque la ley no lo decía, la ley era insuficiente. Si un destacado pianista en el auditorio del Museo Louvre en Francia, donde está la Mona Lisa,
desde 1911, habilitado un auditorio, tiene una serie de conciertos que son su sustento de vida, son su desempeño profesional, y acontece que hay un accidente por ocasión de un tercero que le produce un daño y un efecto dañoso y pierde los dedos o la mano, ahí podríamos oponer que haya un daño al proyecto de vida, ¿no? Que está regulado ya en Francia. Si pasara eso en el Perú, toca en el Gran Teatro Nacional todo un futuro promisorio, todo un resultado de seguir creciendo artísticamente. Se le frustra su proyecto, estamos ante un supuesto de daño al proyecto de vida. En realidad, cabe precisar que ya existía el daño al proyecto de vida, pero se entendía como daño moral, como afectación psíquica, personal, emocional, ¿no? Devaneos que podían desencadenarse en enfermedades psíquicas, etc. Pero quien ha desarrollado el concepto válidamente en el Perú es el doctor Carlos Fernández de Sarego, ¿no? Y en algún momento una causa de las tantas que hay llegó a la Corte Suprema, y la Corte hizo un pleno casatorio y resolvió sobre esta disciplina, ¿no? Entonces, bien, recapitulando, si estamos hablando de la sentencia del TC que tiene carácter vinculante, es porque esto es de obligatorio cumplimiento, porque complementa lo que no dice la ley. Entonces, la unidad debe ser comprendida en principio como la negación de la idea de la fragmentación jurisdiccional por motivaciones derivadas a la esencia, carácter y calidad de la función de dirimir los conflictos individuales de contenido estrictamente jurídico. Se hace patente la necesidad dentro de lo razonable de asegurar la individualidad y la unidad de dicho atributo soberano a favor del Poder Judicial. La unidad jurisdiccional. El Poder Judicial es uno solo, estratificado desde el punto de vista funcional, justicia desde el punto de vista administrativo. Pero acá lo que importa es lo funcional. ¿Quién está a la cabeza? La Corte Suprema, luego las Cortes Superiores, luego los juzgados especializados, luego los juzgados de paz letrado, y también el soporte que le dan los organismos coadyuvantes. ¿Ok? Hay una exclusividad de la función jurisdiccional. Hay una restricción para que el Congreso expida una ley a efectos de atribuirle una potestad del Poder Jurisdiccional a otra entidad. ¿Ok? Es una especie de reserva de ley. Este principio de exclusividad tiene dos vertientes: la exclusividad judicial en su vertiente negativa y la exclusividad judicial en su vertiente positiva. ¿Qué lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006? Llegó como acción de inconstitucionalidad. ¿A dónde? Al Tribunal Constitucional. Otro concepto. Lo anterior lo pueden revisar en mi bibliografía. Hay copiosa información. Si se trata de ahondar sobre derecho procesal civil, ¿no? Que es la disciplina más cerca que la penal. Los procesalistas civiles abundan en lo que son los principios constitucionales y legales, ¿no? Título preliminar, entiéndase, del Código Procesal Civil. Le sugiero al doctor Juan Monroy Gálvez leer a la doctora Eugenia Ariano Deo, etcétera, ¿no? Y en procesos constitucionales lean al doctor Ernesto Blumen Fortini, amigo personal mío, que tiene una producción interesante en lo que es derecho procesal constitucional, ¿no? Y funciones del Tribunal Constitucional. Otro acápite de la Constitución: la independencia. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco dejar sin efecto resoluciones que han pasado por autoridad en cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional, ni surte efecto jurisdiccional alguno.
¿Qué quiere decir el inciso 2 del artículo 139? La independencia. Independencia desde el punto de vista del derecho jurisdiccional, ¿qué significa? No interferir en causas pendientes existentes en el fuero jurisdiccional. Esta restricción de toda la administración pública para no adentrarse en temas de cosas juzgadas que ya han sido resueltas en segunda instancia, en temas de cortar procedimientos en trámite, modificar sentencias, restaurar su ejecución. Hay una exclusividad, hay una unidad y hay una exclusividad propia del derecho jurisdiccional. ¿Ok? Hay una independencia, ya lo hemos precisado, hay una autodeterminación, hay una triple perspectiva como garantía del órgano operativo y subjetiva, ¿no? Lo pueden leer. El inciso 3 de la Constitución. ¿Qué cosa dice? La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgada por los órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto cualquiera sea su denominación. Lo que quiere decir la Constitución, que ha sido construida por doctrina, ley y jurisprudencia, es, vamos a comenzar a dividir esto en partes, ¿ok? No estoy de acuerdo con que esté en un solo inciso, pero bueno, así se hizo. La observancia del debido proceso. ¿El debido proceso qué es? Cuando ustedes en algún momento, y lo escuchan en los medios de comunicación y todo ello, escuchan debido proceso, estamos ante un supuesto de un derecho constitucional. Y como es derecho constitucional, puede llegar incluso al Tribunal Constitucional, si es el caso. Como ha pasado en el caso de el presidente Humala, ¿no? Y la prisión preventiva, que el Tribunal Constitucional lo dejó sin efecto y ahora afronta la investigación en libertad, ¿no? ¿Qué es el debido proceso? Es el reconocimiento de que uno debe ser, las personas, tenemos el derecho a ser juzgados observando el derecho a presentar pruebas, a que una resolución judicial esté debidamente motivada, a contradecir una demanda, a defendernos en un proceso legal, etc. El origen del debido proceso, a ver, se preguntarán, ¿y qué es tutela jurisdiccional? La legitimidad de la jurisdicción para ejercer justicia, observando el derecho constitucional al debido proceso. Eso tiene su origen en el caso Marbury versus Madison. Está en el libro del doctor García Toma, búsquenlo. Es el precedente radical para lo que es estudiar el origen del debido proceso en Estados Unidos, ¿no? Y nace el debido proceso y la tutela jurisdiccional desde el derecho de contradicción. Es decir, desde el derecho que yo tengo de defenderme en un proceso judicial, ahí nace la construcción de lo que es el debido proceso. Es una herramienta válida y constitucionalmente reconocida, ¿ok? Lo dejamos ahí, vamos al siguiente tema, que es jurisdicción predeterminada por la ley. Eso significa no jueces que no sean naturales. ¿Qué es juez natural? Cuando presento mi demanda al Poder Judicial, cuando se formaliza una denuncia a nivel penal, cuando el fiscal lo hace. Esta demanda, esta ya carpeta fiscal formalizada, tiene que derivar en un juez natural, no elegido por las partes, ergo, un juez que no sea imparcial o no sea independiente. Por tanto, y esto se trastoca en las fibras de la sociedad peruana, porque hubieron muchas personas que fueron juzgadas por jueces sin rostro, ¿no? Jueces que tenían tapado su rostro y expedían un tipo de proceso que los juzgaba y les daba cierta sanción en la época del terrorismo, ¿no? Es una cuestión, si desde el punto de vista de derechos humanos como derecho constitucional existe, no lo justifico, y tiene la herramienta legal para oponer sus derechos y decir: no se observó en mi juzgamiento
el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. ¿Ok? Solo puede haber un proceso legal, un proceso judicial. Quienes realicen el proceso deben ser los órganos jurisdiccionales. No puede haber excepción en ese caso, ni por comisiones especiales creadas en el Congreso de la República. ¿Ok? Acá está la definición de debido proceso, acá está la observancia del debido proceso, las dimensiones del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, la diferencia entre debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Este es el siguiente inciso. La publicidad la publicidad en los procesos salvo disposición contraria de la ley, los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Aquí cabe precisar, les he dicho que el tema es bastante copioso, ¿no? Tienen un buen material que les he encargado para leer. La publicidad de los procesos deben ser conocidos por todos, salvo casos específicos en los cuales se esté tratando temas de seguridad interna, ¿no? Políticas de seguridad interna en el Estado, etcétera. Pero todo proceso en principio debe ser público. Cuando hay una audiencia a nivel de sala, pueden acudir a los juzgados y atender, estar sentados y verla y ser testigos de la vista de la causa. Por tanto, acá se destaca, tiene preeminencia, se preconiza la publicidad de los procesos. Tenemos además la motivación escrita, lo que les indicaba, que es un vector del debido proceso. Motivación escrita, debidamente lo agregó el Tribunal Constitucional mediante un precedente vinculante de las resoluciones judiciales en todas las instancias, salvo los decretos de mero trámite, convención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta. ¿Qué quiere decir esto? La motivación escrita de toda resolución judicial, y si es una resolución que no pone fin a una controversia, sino es un tema de mero trámite, ¿no? Precisar fundamentos de hecho y cuál es la ley aplicable. Esa es la observancia en la obligación de la función jurisdiccional que tienen los jueces. Aquí tenemos las nociones y características de la motivación, lo pueden leer, ¿no? El contenido del derecho de motivación, la pluralidad de instancia. ¿Qué es la pluralidad de instancia? La pluralidad de instancia es el reconocimiento constitucional que da la Constitución para efectos de que exista la posibilidad de una segunda instancia en un proceso judicial. ¿Por qué? El fundamento lo subraya debidamente la profesora Ana María Herrarte, Juan Monroy y otros procesalistas que analizan este principio constitucional, ¿no? La pluralidad de la instancia. Es decir, el ser humano, al ser humano, es un ser falible. Por lo tanto, si ha resuelto en primera instancia un juez una causa legal, cabe la posibilidad de que se equivoque. Y bajo supuestos específicos dentro del Código Procesal Civil o Código Procesal Penal respecto a su apelación, se puede apelar y ya no lo ve uno, sino lo ven tres, que son los conformantes de las salas. Sala civil, sala laboral, sala constitucional, ¿no? La sala penal, etc. Entonces, aquí es donde se consagra la pluralidad de instancia y se ve reflejada en la realidad en la apelación de las sentencias. Para que lo vea otro juez que ya no sería unipersonal, sino sería un órgano colegiado. Ahora, ¿por qué no dice acá doble instancia? Para evitar suspicacias respecto a interpretar como que solo hay dos instancias y no cabe la posibilidad de que esa segunda instancia, ¿no? Interprete una ley erróneamente o no resuelva sobre un vacío legal, ¿no? Y si no existiera esta ley, estaría impedido la aplicación de la casación como recurso constitucional. Incluso
como agravio, recurso de agravio constitucional, no podrían llevar la causa de la sala al Tribunal Constitucional si lo que se discute son derechos fundamentales. Por eso es importante este principio de la pluralidad. No dice dónde, dice pluralidad de instancia. Acá tiene la finalidad de la pluralidad de instancia. Tenemos acá la indemnización en la forma que determine la ley por los errores judiciales en procesos penales y las detenciones arbitrarias sin perjuicio de la responsabilidad que hubiera lugar. Hay errores judiciales en materia penal, en detenciones arbitrarias, ¿no? Hay errores y también hay responsabilidades. Y aquí lo que dice este inciso 7, que es resarcir, ¿quién? El Estado al agraviado, ¿no? Al agraviado, que vendría a ser un imputado mal juzgado. En realidad, esta es una de las normas que yo me atrevo a decir que son programáticas. En realidad, conozco yo ningún caso en el cual el Estado haya indemnizado por haber procesado injustamente, ¿no? Por haber limitado la libertad a un imputado procesado, ¿no? Y con mayor, por tanto, no ha habido indemnización por parte del Estado y menos ha habido determinación de responsabilidades. Esta es una norma para mí programática, tiene sus opiniones, acá hay la posibilidad del error, acá tenemos el principio 8, el cual es el principio de no dejar, ¿qué es esto? ¿Qué dice? El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso deben aplicarse los principios generales del derecho. El derecho consuetudinario. ¿Qué significa esto? No dejar de administrar justicia por vacío de la ley o deficiencia, ¿no? Y basarse en las fuentes normativas de suplencia de la ley. Si la ley no es completa para resolver un caso, tampoco hay jurisprudencia porque no ha habido pronunciamientos, porque no llegó una causa a judicializarse, en el peor de los casos, ¿no? ¿Qué otras fuentes del derecho tenemos? Tenemos a los principios generales del derecho y tenemos al derecho constitucionario o la fuerza de la costumbre que se ha hecho ley, ¿no? Para hacerles un comentario acá, ¿cuáles son los principios generales del derecho? Por ejemplo, frente a una vulneración de un derecho, resolver cuando hay insuficiencia de ley con la justicia. Ese es un principio general del derecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que una causa no esté clara y hay insuficiencia de la ley, juzgar a favor del reo, indubio pro reo. En caso de que haya una interpretación distinta de la ley respecto a la situación de un trabajador, indubio pro operario, resolver el caso del trabajador. En el caso de sentencias contradictorias, como la que existen mucho a nivel en materia laboral, ¿cómo se resuelve? A favor del trabajador. Respecto a este principio, tenemos el iura novit curia. ¿Qué es iura novit curia? El juez conoce el derecho. Si yo me defiendo invocando una ley y hay una ley y me equivoqué en señalar que por esta ley defiendo mi derecho, el juez está en la obligación, frente a este principio general del derecho, ¿a qué? A resolver con su sapiencia, precisar si la norma era A, pero no era A, el juez la ajustará como la norma B. Acá tenés el ius curia, los principios generales del derecho, los principios de la Constitución, la costumbre. Tenemos el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal en normas que restrinjan derechos. En este caso, ¿cómo se aplica esta norma? Las leyes penales no se aplican por analogía, solo por que la conducta esté dentro como delito. No es que este caso se parece y es el... No. Cada caso es un tema específico, ¿no? No hay analogía en ley penal y por tanto no debería aplicarse una ley en esa materia y por tanto tampoco normas que restrinjan derechos. ¿Derechos qué? ¿Fundamentales o subjetivos? Ambos.
Acá tienen ni mala parte, en principio, a no ser procesados sin proceso judicial, ¿no? Acá, este es lo que explica el derecho al debido proceso, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de dudo conflicto entre leyes penales, también lo hemos mencionado, el principio de no ser condenado en ausencia. Por ello, cuando hay un proceso penal y se llega a la última etapa, que es lectura de sentencia, necesariamente el procesado tiene que estar presente por este principio, ¿no? Y en el caso de que no lo esté, se deriva al órgano determinado para que se disponga su orden de captura, ¿no? Sea como reo contumaz, ¿no? Si apareció alguna vez en el proceso, reo ausente, si nunca apareció. Se lee la lectura de sentencia condenatoria o absolutoria delante del procesado. Prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutorial, amnistía, indulto, sobreseimiento y prescripción. La cosa juzgada es cosa juzgada. Lo que se vio judicialmente no se puede ver nunca más. ¿En qué aspecto? Sujetos, hecho y fundamento. Si coinciden estos tres sobre mismo hecho, sujetos y fundamento, en una ocasión posterior no puede ser juzgado porque ya feneció el derecho. Principio de no ser privado del derecho de defensa. Esto lo hemos visto. En un proceso, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección, un abogado o asesorado desde que es citado o detenido por cualquier autoridad. Para las personas de caso recurso, la gratuidad en la administración de justicia, a través de la participación popular, el nombramiento y revocación de magistrados y de colaboración ejecutiva en los procesos. Esto no se aplica, ¿no? Por lo que ya existen organismos como el CNN que se encarga de evaluar y de ratificar jueces y sancionarlos si es el caso. Prohibición de ejercer función judicial porque no ha sido nombrado de forma prevista por la posición de la ley. Legitimidad del origen de la judicatura. Análisis y crítica de resoluciones judiciales. Derecho de los reclusos y sentenciados, normas del INPE y la recaudación, rehabilitación y reincorporación social del penado. La finalidad última de quien está procesado por un proceso penal y tiene sentencia condenatoria con determinado plazo, ¿no?, para estar cumpliendo detención en un penal determinado por un acto ilícito penal que ha cometido, implica que la finalidad para que esté preso no es para perder el tiempo, sino para ¿qué? Para reeducarse, rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad. Señores, en líneas muy generales en este tema he desarrollado lo que es el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Sus características, estructura, cuál es el papel del Parlamento, del Congreso y la Corte Suprema. Tomemos conciencia que los poderes del Estado existen, todos los órganos del Estado dependen de ellos, tienen una competencia específica en su ley orgánica, ¿no? Existen buenos funcionarios y existen malos funcionarios, pero en el campo que el derecho nos permite elegir, seleccionemos a los mejores.